Capítulo 18 de los ejemplos de los santos padres. Considera bien heroicos los ejemplos de los santos padres, en los cuales resplandeció la verdadera perfección y religión, y verás cuán poco o casi nada es lo que hacemos. ¡Ay de nosotros! ¿Qué es nuestra vida comparada con la suya? Los santos y amigos de Cristo sirvieron al Señor en hambre y en sed, y en frío y en desnudez, en trabajos y fatiga, en vigilias y ayunos, en oraciones y santas meditaciones, persecuciones y muchos oprobios. Oh, cuán grave y cuántas tribulaciones padecieron los apóstoles, mártires, confesores, vírgenes y todos los demás que quisieron seguir la pista de Cristo, pues en este mundo aborrecieron sus vidas para poseer sus almas en la vida eterna. Oh, cuán estrecha y retraída vida hicieron los santos padres en el yermo, cuán largas y graves tentaciones padecieron, cuán de ordinario fueron atormentados del enemigo, cuán continuas y fervientes oraciones ofrecieron a Dios, cuán rigorosas abstinencias cumplieron, cuán gran celo y fervor tuvieron en su aprovechamiento espiritual, cuán fuertes peleas pasaron para vencer los vicios, cuán pura y recta intención tuvieron con Dios. De día trabajaban y por la noche se ocupaban en la larga oración, aunque trabajando no cesaban en la oración mental. Todo el tiempo gastaban bien, las horas le parecían cortas para darse a Dios, y por la gran dulzura de su contemplación se olvidaban de la necesidad del mantenimiento corporal. Renunciaban a todas sus riquezas, honras, dignidades, parientes y amigos. Ninguna cosa requerían del mundo. Apenas tomaban lo necesario para la vida, y les era pesado servir a su cuerpo aún en las cosas más necesarias, de modo que eran pobres de lo temporal, pero riquísimos en gracia y virtudes. En lo de afuera eran necesitados, pero por lo interior estaban con la gracia y divinas consolaciones recreados. Ajenos eran del mundo, mas muy allegados a Dios, del cual eran familiares y amigos. Teníanse por nada en cuanto a sí mismos, y para con el mundo eran despreciados, mas en los ojos de Dios eran muy preciosos y amados. Estaban verdaderamente en humildad, vivían en sencilla obediencia, andaban en caridad y paciencia, y por eso cada día crecían en espíritu y alcanzaban mucha gracia delante de Dios. Fueron puestos, por ejemplo, para todos los religiosos, y más nos deben mover para aprovechar el bien, que no la muchedumbre de los tibios para aflojar y decaer. Oh, cuán grande fue el fervor de todos los religiosos al principio de sus sagrados institutos. Cuánta devoción en la oración, cuánto celo de la virtud, cuánta disciplina floreció, cuánta reverencia y obediencia al superior hubo en todas las cosas. Aún hasta ahora dan testimonio de ellos las señales que quedaron, de que fueron verdaderamente varones santos y perfectos los que, peleando tan esforzadamente, vencieron al mundo. Ahora ya se estima en mucho aquel que no quebranta la regla, y como paciencia puede sufrir lo que aceptó por su voluntad.
Oh tibieza y negligencia de nuestro estado, que tan presto declinamos del fervor primero, y nos es molesto el vivir por nuestra flojedad y tibieza. Pluguiese a Dios que no durmiese en ti el aprovechamiento de las virtudes, pues viste muchas veces tantos ejemplos de devotos. Capítulo 19 de los ejercicios del buen religioso. La vida del buen religioso debe resplandecer en toda virtud, que sea tal en lo interior cual parece de fuera, y con razón debe ser mucho más lo interior que lo que se mira exteriormente, porque nos mira nuestro Dios, a quien debemos suma reverencia donde quiera que estuviéramos, y debemos andar en su presencia tan puros como los ángeles. Cada día debemos renovar nuestro propósito y excitarnos a mayor fervor, como si hoy fuese el primer día de nuestra conversión, y decir: Señor Dios mío, ayúdame en mi buen intento y en tu santo servicio, y dame gracia para que comience hoy perfectamente, porque no es nada cuanto hice hasta aquí. Según es nuestro propósito, así es nuestro aprovechamiento, y quien quiere aprovecharse bien, ha mantenerse muy diligente. Si el que propone firmemente falta muchas veces, ¿qué será el que tarde o nunca propone? Acaece de diversos modos el dejar nuestro propósito y faltar de ligero en los ejercicios acostumbrados no pasa sin algún daño. El propósito de los justos más pende de la gracia de Dios que de saber de su propia persona. En Él confían siempre y en cualquier cosa que comienzan, porque el hombre propone, pero Dios dispone, y no está en mano del hombre su camino. Proverbios capítulo 16, verso 9 y Jeremías capítulo 10, verso 23. Si por caridad y por aprovechamiento del prójimo se deja alguna vez el ejercicio acostumbrado, después se puede reparar fácilmente, mas si por fastidio del corazón o por negligencia ligeramente se deja, muy culpable es y resultará muy dañoso. Esforcémonos cuanto pudiéramos, que aún así en muchas faltas caeremos fácilmente, pero alguna cosa determinada debemos siempre proponernos, y principalmente contra las faltas que más nos estorban. Debemos examinar y ordenar todas nuestras cosas exteriores e interiores, porque todo conviene para el aprovechamiento espiritual. Si no puedes recogerte de continuo, hazlo de cuando en cuando y por lo menos una vez al día, por la mañana o por la noche. Por la mañana propón y en la noche examina tus obras. ¿Cuál has sido en este día en palabras, obras y pensamientos? Porque puede ser que hayas ofendido en esto a Dios y al prójimo muchas veces. Ármate como varón contra las malicias del demonio, refrena la gula y fácilmente refrenarás toda inclinación de la carne. Nunca estés del todo ocioso, sino lee o escribe o reza o medita o haz algo de provecho para la comunidad. Pero los ejercicios corporales se deben tornar con discreción, porque no son igualmente convenientes para todos. Los ejercicios particulares no se deben hacer públicamente, porque con más seguridad
se ejercitan en secreto. Guárdate, empero, no seas perezoso para lo común y pronto para lo particular, sino cumplido muy bien lo que debes y te está encomendando. Si tienes lugar, éntrate dentro de ti como desea tu devoción. No todos podemos ejercitar una misma cosa. Unas convienen más a unos y otras a otros. También, según el tiempo, te serán más a propósito diversos ejercicios, porque unos son mejores para las fiestas, otro para los días de trabajo. Necesitamos de unos para el tiempo de la tentación y de otros para el tiempo de la paz y el sosiego. En unas cosas es bien pensar cuando estamos tristes y en otras cuando estamos alegres en el Señor. En las fiestas principales debemos renovar nuestros buenos ejercicios e invocar con mayor fervor la intercesión de los santos. De una fiesta para otra debemos proponer algo, como si entonces hubiésemos de salir de este mundo y llegar a la eterna festividad. Por eso debemos prevenirnos con cuidado con los tiempos devotos y conversar con mayor devoción y guardar toda observancia más estrechamente, como quien ha de recibir en breve de Dios el premio de sus trabajos. Y si se dilatare, creamos que no estamos preparados y que aún somos indignos de tanta gloria como se declarará en nosotros. Romanos capítulo 8, verso 18. Acabado el tiempo de la vida y estudiemos en prepararnos mejor para morir. Bienaventurado el siervo, dice el Evangelio de San Lucas, a quien cuando viene el Señor le hallare velando, en verdad os digo que le constituirá sobre todos sus bienes. Lucas capítulo 12, verso 43.